Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy vamos a abordar un tema porque hace muchos años Colombia sin duda se ha convertido en un destino, en un referente importante en relación a las cirugías plásticas de motivo estético. Y hoy sin duda queremos entender cómo funcionan estas cirugías, sobre todo cuáles son los riesgos a la hora de hacer esa consulta con un médico, cuáles son las inquietudes, cuáles son las preguntas que usted debería hacer, cuáles son las precauciones que debe tomar, cuáles son realmente esas situaciones que pueden salirse de control cuando se habla de una cirugía de tipo estético. Hoy, invitados especiales vamos a tener para ustedes, así que bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Según la Asociación Colombiana de Cirugía, Colombia es el tercer destino en cirugía plástica en el mundo. Para el 2020 se realizaron alrededor de 413.512 procedimientos. Las cirugías plásticas se dividen en: trata a pacientes sanos que quieren corregir alteraciones estéticas para obtener una mayor armonía facial y corporal. Procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes, quemaduras, enfermedades y otras condiciones en el cuerpo. Cada procedimiento quirúrgico tiene límites y además complicaciones que dependen de las características de cada paciente, sus enfermedades y antecedentes. Por lo anterior, es tan importante contar con los equipos calificados y hospitales y clínicas que estén debidamente avaladas por el Gobierno Nacional. Y justamente las grandes inquietudes que empiezan a llegarnos a la cabeza cuando de pronto pensamos en una cirugía de tipo estético, una cirugía plástica que tiene que ver realmente cómo estamos luciendo. Claro, dicen muchos expertos, es solo para lograr un cambio pequeñito, que nadie lo note, pero la armonía, claro, y uno empieza a pensar en eso, pero igual hay muchos riesgos en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Hoy, como les decía, pues tenemos excelentes invitados. Está conmigo, aquí en el set nuevamente, el doctor Esteban Jaramillo del Río. Él es médico y cirujano plástico, estético y encargado de hacer todo lo que tiene que ver con materia reconstructiva. Antes de hablar de una consulta con un cirujano, ¿qué nos debemos preguntar a nosotros mismos, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues mira, pienso que la primera pregunta que se va a hacer una persona cuando quiera hacerse una cirugía estética es saber cuál es la razón que la está llevando a esto. Es poder tener claro cuáles son sus expectativas con el procedimiento quirúrgico que se quiere realizar y digamos, tener certeza de quién va a ser la persona que haga este procedimiento. Cuando hacemos esa autoevaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos la nariz, o en el caso de las mujeres, los senos, y claro, nos empezamos a autoevaluar, a comparar, a revisar, y muchas personas dicen, no, es que ya sus expectativas y su decisión está muy tomada y el doctor probablemente no llegue a eso, entonces mejor tampoco se opere por esa razón, porque usted tiene una idea en su cabeza tan clara que probablemente el resultado no va a ser el que usted tiene pensado. Pues pienso que eso depende realmente de la consulta que se haga inicialmente y de qué tanta información se le pueda brindar a un paciente. En las consultas preoperatorias de cirugía plástica hay que enfocar muy bien a las personas y hay que darles unas expectativas reales para que sepan qué resultados pueden esperar del procedimiento quirúrgico que vamos a realizar, alejándonos completamente, digamos, de las falsas promesas o de buscar estereotipos en las personas para buscar los mismos cuerpos, las mismas caras o la perfección. O la perfección, que claramente pues estamos muy lejos de poderla alcanzar. Listo, doctor. Llegamos entonces al tema de la consulta. Estoy absolutamente convencida de X o Y cirugía plástica. Llego a donde el doctor y creo que lo primero que hay que entender es que una intervención quirúrgica, sea cual sea, tiene muchos riesgos, muchísimos riesgos, sea cual sea, incluso pues una cortada, o sea, tiene muchos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que hay que evaluar cuando uno empieza a entablar esa conversación con su cirujano? Pues mira, sí hay muchos riesgos, pero eso no quiere decir que una persona que vaya a un quirófano a cirugía estética tenga la gran posibilidad de desarrollarlos. Okay. Entonces, digamos que dentro de los principales riesgos en cirugía estética están relacionados con la cicatrización de la herida, con la posibilidad de tener infecciones, de tener sangrados. Y hay otras complicaciones un poco, digamos, más graves que esperamos que la mayoría de personas no lo tengan, y entre esos pues hay una cantidad importante de complicaciones, trombos en las piernas, tromboembolismos pulmonares, pero
¿Cómo evaluamos los pacientes para intentar prevenir este tipo de complicaciones? Pues todas las personas que van a un quirófano, principalmente a cirugía estética, son personas sanas, se llaman cirugías selectivas, y por eso podemos hacer una evaluación completa de todos los factores de riesgo que puedan tener. Hacemos exámenes prequirúrgicos dependiendo de la edad que tenga cada persona, se evalúan ciertas cosas dentro del cuerpo, hay que hacer una valoración preanestésica completa y hay que cumplir con ciertos requisitos para poder hacer un procedimiento estético de manera segura. Es decir, esto no es aleatorio, no es que estemos esperando complicaciones en ciertos grupos de pacientes o no, sino que de alguna manera pues estadísticamente se puede saber qué pacientes tienen más riesgo de presentarlos y qué pacientes deberíamos o no deberíamos operar. Claro, doctor, y ahí es cuando hay que sacar la calculadora, porque entonces uno empieza a dudar de esos sitios, esos consultorios que son tan económicos, o de esas cirugías que pueden resultar tan llamativas, unas ofertas impresionantes, 2x1, vaya con su amiga, vaya con su marido, opera a toda la familia, porque entonces uno dice, ¿cómo así? Si necesitamos que mi cirugía sea lo mejor posible, lo más óptima, entonces tienen que hacerme exámenes. ¿Cuánto cuestan los exámenes? ¿Cuánto cuesta la cita de valoración con el anestesiólogo? Entonces uno empieza a sumar y empieza a comprender por qué esos precios tan bajos también son una señal de alarma. Sí, completamente de acuerdo contigo. Para mí, es decir, si le pudiera dar un mensaje a las personas que quieran hacerse una cirugía estética, pues creo que sí, unos precios demasiado bajos hacen prender una alarma por lo que estás mencionando. Porque cubren ni los exámenes. De acuerdo. En el caso de las mamoplastias de aumento, que es la cirugía plástica más realizada en Colombia y en el mundo, pues solamente unos implantes mamarios tienen un costo importante. Entonces, cuando una persona quiere realizarse algún tipo de procedimiento estético, pues tiene que pensar que ahorrar no es el camino adecuado para poder obtener resultados adecuados y de manera segura. Claro, doctor, cuando usted dice, listo, hacemos inicialmente una evaluación del paciente, los exámenes, el tema de la anestesia, pero nos enfocamos en que son pacientes sanos, es decir, ¿cuáles son los pacientes que en general no serían aptos para una cirugía estética por más de que la quieran? Mira, personas, empezando por el peso, porque muchas personas que recurren a la cirugía estética están buscando reducir el peso. Claro, sí, la liposucción. La liposucción o la abdominoplastia o las cirugías de contorno corporal, pues muchas personas van con la idea de poder reducir el peso, pero no se deben operar las personas que tengan obesidad. Y la obesidad se determina de acuerdo a un índice que se saca calculando la estatura y el peso de cada persona. El índice de masa corporal. Es perfecto. Si ese índice de masa corporal es superior a 30, no se deberían operar pacientes en cirugía estética, porque los riesgos de presentar muchas complicaciones relacionadas con la cicatrización, con los trombos que hemos venido hablando, se incrementan exponencialmente. Digo no se deben porque finalmente hay muchas personas que los terminan realizando y lo terminan haciendo. Claro, y seguramente con esa otra asesoría de un doctor que de pronto considera que sí podría, pero los exámenes no arrojan que son candidatos óptimos para una cirugía plástica. ¿Existe otro tipo de factor de riesgo a tener en cuenta dentro de estos pacientes? Digamos, muchas enfermedades de base de los pacientes tendrían que estar controladas para tener buenos resultados. Pacientes hipertensos, pacientes con diabetes, pacientes con antecedentes cardiovasculares, pues todas esas condiciones deberían estar completamente controladas. No es que una persona hipertensa no se pueda operar, y este mensaje tiene que ser claro, sino que las enfermedades de base tienen que tener un control adecuado para que el organismo esté en las óptimas condiciones en el momento de hacerse una cirugía estética. Bien, tenemos una pausa. Hoy estamos hablando de esa autoevaluación que hay que hacerse antes de emprender esa posibilidad de hacerse una cirugía estética. Bueno, finalmente las cirugías estéticas son para todos, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿cierto, doctor? De acuerdo. Momento de la pausa, nos está acompañando el doctor Esteban Jaramillo del Río. Él es médico y cirujano plástico estético y reconstructivo. Ya volvemos. Según un estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, ISAPS, las cirugías estéticas han tenido un aumento del 5% a nivel mundial. Ese mismo estudio plantea que los procedimientos más comunes en Colombia son: consiste en la extracción de exceso de grasa corporal por medio de la succión. Es una cirugía para mejorar el tamaño y volumen del seno colocando implantes detrás del tejido mamario o debajo del músculo del pecho. Esta cirugía es común en personas que buscan mejorar el aspecto de su mirada, despejando el contorno de los párpados caídos y las bolsas de las ojeras. Es un procedimiento que mejora la apariencia de los músculos y piel abdominal flácidos y estirados.
En esta operación se pretende corregir aspectos físicos y funcionales de la nariz, ya sea en el tabique, la punta o la anchura. Teníamos entonces esta selección de las cirugías plásticas más comunes, más recurrentes. Seguramente alguno ha tenido dentro de sus inquietudes hacerse alguno de estos procedimientos estéticos. Además, doctor, y se los sigo presentando quienes llegan a esta hora con nosotros: Esteban Jaramillo del Río, médico y cirujano plástico estético y reconstructivo, porque pues siempre tenemos la inquietud de mejorar alguito y uno dice, ¿por qué no? Como, ¿cuánto puede costar? ¿Cómo qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Ya estábamos hablando entonces de esa evaluación necesaria que hay que hacer. Primero, autoevaluación para saber realmente qué se quiere cambiar, cuál es ese ajuste estético que se quiere hacer. Luego ya esa consulta con el cirujano. Dentro de esa consulta estábamos hablando de esos exámenes, el tema de la anestesia para que a uno lo evalúen y esos factores de riesgo. Entonces, en general, tener ese tipo de enfermedades complicadas controladas para que podamos todos acceder a la cirugía plástica. ¿Hasta ahí vamos bien, doctor? Hasta ahí vamos clarísimos. Listo, perfecto. Pero entonces, ¿de qué depende el éxito o el fracaso de una cirugía estética? Porque si bien es cierto, hemos visto también en las noticias que cosas pasan, los accidentes nos pueden pasar a todos, pero también los resultados. Entonces uno termina por una nariz operándose 4 veces y ahorrándose 10 años y con tristeza otros 20. Pues mira, la principal razón, pienso yo, de tener éxito o un fracaso en una cirugía estética es la experiencia de la persona que está haciendo el procedimiento. Y esto es como en todo, como con cualquier actividad que se realice. Una persona que tenga experiencia, que esté bien formada, que cuente, digamos, con todos los requisitos para poder hacer cierto tipo de procedimiento, pues tendrá una mayor posibilidad de que sus resultados sean exitosos. Ese diría yo que es el principal factor. Y adicionalmente es algo de lo que veníamos hablando ahorita y es ¿qué tanto se entienden las expectativas de una persona? Claro. Porque cuando una persona llega a una consulta de cirugía plástica y quiere tener una nariz, por poner un ejemplo, de tales características, pues puede que el trabajo que haga un cirujano plástico sea perfecto a los ojos del cirujano plástico o a los ojos generales. Pues si la persona tiene unas expectativas completamente irreales, pues uno nunca va a poder cumplirlas. Claro. Entonces creo que es una combinación de experiencia y de una comunicación clara con un paciente para entender qué se puede hacer y explicarle qué se puede hacer. Y ahora también depende del compromiso del paciente, me imagino yo, en materia de controles, asistir juiciosamente y en materia de cuidado, porque seguramente muchas personas dicen, no, pues la liposucción es la salvación, me queda el cuerpo perfecto, el cuerpo divino, y a los 8 días resulta que está en urgencias por intoxicación porque decidió comer muchísimo más de lo que comía antes. Sí, bueno, ese sería un caso extremo, pero mi imaginación lo permite, doctor. Pero tienes toda la razón y es claramente tiene que haber un compromiso de las personas, de los pacientes después de los procedimientos, principalmente con procedimientos como el que tú acabas de mencionar. Hay otros procedimientos que, digamos, no requieren tanto monitoreo después de la cirugía, pero por ejemplo la liposucción requiere muchísimas cosas, requiere hacer unos masajes posoperatorios, requiere un uso de una faja por cierto tiempo, por 2 a 3 meses, wow. Y claramente pues tener hábitos saludables de vida que incluyan hábitos de alimentación, ejercicio, no solamente para que el resultado inmediato se mantenga, sino para que a muy largo plazo esos resultados pues puedan ser los mismos que quedaron inicialmente. Doctor, es decir que hay cirugías más peligrosas que otras. Hay cirugías que suponen riesgos diferentes, sí, claramente. Hay cirugías que, digamos, hay que hacer intervenciones en ciertas partes del cuerpo que pueden tener, por poner un ejemplo, estructuras vitales más importantes. Como por ejemplo, dentro de esa lista de las más populares que ya estábamos revisando y que ya conocíamos en este bloque, ¿cuáles pueden ser las más difíciles de practicar? Mira, la gran mayoría de complicaciones en estética, digamos, fatales, se han asociado a procedimientos de liposucción. Y la razón de eso es que la liposucción pues es un procedimiento que se hace para la extracción de la grasa. Esa grasa se extrae de manera subcutánea, pero digamos una persona sin la experiencia adecuada pues podría cambiar ese plano y por debajo de la grasa subcutánea están los músculos y están las vísceras abdominales. Entonces pues una complicación en una liposucción de ese tipo es muy diferente a una complicación en otro tipo de cirugía en la que no se esté, digamos, tan cerca de estructuras tan importantes. Y aquí pues cobra muchísima importancia lo que estamos mencionando, es la preparación de un cirujano plástico para poder realizar procedimientos de la manera más segura posible. Y cuando escuchamos de pronto en las noticias, y seguramente ustedes como gremio evaluarán constantemente los resultados en general de las cirugías plásticas y como estamos en Colombia, aterra y alarma mucho cuando uno ve, murió por tal cirugía, la señora de 57 años, la niña de 23 años, la jovencita de 16,
porque nunca son los mismos casos, no es que siempre muere una mujer de más de 60 años, siempre muere una mujer menor de 30 años, no, son situaciones muy distintas, pero siempre se habla, por ejemplo, de paro respiratorio, pero no fue la cirugía, fue el paro. ¿Fue o no fue la cirugía? ¿Fue en la cirugía o qué fue? O sea, ¿cuáles son las causas, digamos, de muerte más constantes, más recurrentes en las cirugías plásticas y estéticas? Lo que pasa es que al final de una complicación importante, la gran mayoría de personas terminamos muriéndonos de un paro cardiorrespiratorio. Okay. Entonces, si hay una perforación intestinal, como le estamos mencionando, o si hubo alguna complicación con la anestesia o diferentes factores, digamos que el desenlace final casi siempre va a ser eso. Esa es la causa de muerte. Lo que habría que evaluar es por qué se llegó al paro cardiorrespiratorio. Y claramente que, digamos, aterra muchísimo las cifras que se han presentado por procedimientos estéticos mal realizados, porque también hay que ser enfático en que complicaciones podemos tener cualquier persona, cualquier cirujano plástico tiene la posibilidad de que un paciente suyo presente complicaciones. Se reduce si hacemos todo este protocolo del cual hemos venido hablando para minimizar los riesgos, pero lo que también alarma muchísimo es que haya muchas personas que sin la capacitación y sin el entrenamiento y sin los diplomas y sin los títulos estén realizando este tipo de intervenciones, y es lo que de alguna manera ha incrementado exponencialmente estas fatalidades de las cuales estamos hablando. Claro, además porque si uno está en una cirugía que se puede complicar, que los accidentes pasan, que las situaciones se presentan, con un médico preparado, pues sabe solucionar. Tiene las herramientas para solucionar y tiene su equipo de trabajo para que también le ayuden a solucionar. Entonces, finalmente, puede haber complicaciones en todos los casos, en todas las cirugías, pero no necesariamente con un desenlace fatal. Lo has dicho mejor de lo que yo lo podría haber explicado, y creo que el punto no es que no se presenten complicaciones, claramente hay que reducirlas, pero es lo que tocaba de mencionar, es tener el conocimiento para poderlas manejar y para darle al paciente un curso adecuado a pesar de que se presenten. Entonces, doctor, las cirugías son para todos podemos ser bonitos. Claro, yo pienso que claramente la cirugía plástica es para la persona que lo quiera, claro. Por otro lado, también está la parte impuesta y las razones por las cuales se realizan las cirugías estéticas, que como lo decíamos, también tienen que venir de uno, del amor propio, de uno querer verse mejor, de saber qué es lo que quiere. Y no tampoco, porque ahí también se caen muchos errores de querer complacer a alguien porque me están obligando, porque me siento presionado por la sociedad. Entonces creo que de alguna manera sí hay digamos, un factor muy importante para que tomemos las decisiones más conscientes y con mejores posibilidades de tener buenos resultados. Pues doctor, después de la pausa hablemos justamente de ese tema. ¿Hasta dónde puede ser solo presión social, presión de mi esposo que quiere que yo tenga los senos más grandes o más pequeños? ¿Hasta dónde puede ser presión de mi mamá que quiere que yo sea delgada? Cosas que pueden suceder cuando los doctores enfrentan pacientes tan complicados como yo. Vamos a una pausa. Perfecto. Seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy las cirugías estéticas son las protagonistas porque seguramente ustedes saben, hace muchos años Colombia es un destino para este tipo de cirugías, pero no solo de extranjeros, también de nacionales que queremos acceder a este mercado para hacernos retoquitos, vernos mejor, querer cambiar alguna cosa que de pronto no nos gusta mucho y que nos gustaría mejorar. Pues justamente ya hemos tocado el tema de esa evaluación que hay que hacer antes de tomar la decisión de una cirugía, esa primera consulta que tiene que tener en cuenta los cuidados y esos riesgos y esas alarmas que se deben prender cuando uno empieza a hablar con su cirujano, su posible cirujano estético. Hablemos también, doctor, de esa parte psicológica, porque seguramente el cirujano también debe ayudar a que el paciente encamine sus posibilidades. ¿Qué pasa cuando un médico no preparado ve que el paciente está siendo presionado para una cirugía plástica? ¿Cómo debería actuar? Pues, es decir, hay que evaluar muy bien cuáles son las razones de un paciente para operarse y hay que darle un tiempo adecuado a esa consulta prequirúrgica para entender cuáles son sus expectativas y las razones que lo están motivando. Si las razones son inadecuadas... Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser razones inadecuadas? Mira, hay muchísimos ejemplos sobre eso. Hay pacientes que a uno le dicen, quiero tener la cara de cierta persona pública o quiero tener el cuerpo que tal vez su estructura ósea no se lo permite tener, o que tienen imaginarios sobre esto, o personas que se han hecho un montón de cirugías, la misma intervención para buscar una perfección absoluta que va a ser seguramente imposible de conseguir. En esos casos, pues lo que hay que hacer es educar a las personas, es acompañarlos, es intentar bajarlos un poco a lo más terrenal, a poder organizar esas expectativas y poderlos orientar. Si uno va por buen camino y la persona lo puede entender, pues digamos que seguramente uno puede realizar un procedimiento con mayor certeza de obtener algo predecible.
Y si no, también soy de la posición en que hay también personas a las que hay que decirles que no es un buen candidato para una cirugía estética y no se la debería realizar. Y eso también es válido, no necesariamente porque mi doctor me diga que no la puedo hacer, es decir, se puede descartar entonces una cirugía estética por más que yo la quiera, entendiendo o que no soy candidato porque no tengo mi obesidad controlada, soy hipertenso, soy diabético y estas situaciones médicas no me lo permiten, o porque simplemente mis expectativas no van a ser reales y me voy a operar 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 y me puede hacer mucho más daño. Sí. ¿Hasta cuántas veces puede hacerse uno, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas? Hay mujeres y hombres absolutamente obsesionados y uno escucha, no, 13 procedimientos quirúrgicos, pero ¿en qué momento? ¿A qué hora? ¿Hasta dónde? Pues no existe un número en realidad, no es que un número nos alarme o no nos alarme, es más la conversación con el paciente, porque también hay muchas personas que se han hecho procedimientos estéticos y aquí también me pasa un poquito la parte reconstructiva, que es otra rama importante de nosotros los cirujanos plásticos. Hay personas que requieren un número de procedimientos elevado para poder llegar al resultado que estamos buscando. Yo diría que más que el número de procedimientos es la conversación y la comunicación con el paciente, y lo repito nuevamente, y es ver que el paciente está enfocado y tiene expectativas reales que podemos llegar a cumplir. ¿Y son más complicadas las cirugías estéticas en términos de reconstrucción? ¿Y a qué me refiero? Una mala cirugía de nariz estética, una persona va, se opera la nariz, no le gusta el resultado. Esa reconstrucción, si es el nombre, o esa nueva cirugía estética, es mucho más difícil que la primera en materia de riesgos y en materia también de expectativas. Sí, generalmente hacer intervenciones le decimos secundarias, cuando una persona ya tenía una intervención previa. O terciarias, ¿no? O terciarias, exactamente, y de ahí, sí, terciarias son muy frecuentes y de ahí para adelante también encontramos muchas. Es más difícil generalmente hacer los procedimientos porque se trabaja sobre un tejido que ya está cicatrizado. Cuando uno trabaja sobre un tejido que está virgen, que está sano, los planos de disección, lo que se tiene que hacer es un poco más fácil de encontrar. No quiero decir con esto pues que uno no pueda hacer cirugías secundarias con muy buenos resultados, pero sí generalmente la dificultad técnica es un poco mayor. Y para todos los casos se aplica el mismo protocolo de evaluación, de consulta con el cirujano, de exámenes médicos y de revisión con el anestesiólogo. Estos podrían ser los pasos principales a tener en cuenta. Sí, de acuerdo. En cualquiera de los casos, si usted se va a operar, busque que le hagan bien sus exámenes médicos antes de entrar a un quirófano. Sí, digamos que esas son las cosas a muy grandes rasgos, que es lo que estás mencionando tú, pero sí, eso es una perfecta idea para que la gente que nos está viendo sepa cuáles son las cosas mínimas que hay que hacer, aunque hay un poco más que eso. ¿Cómo qué otra cosa tener en cuenta? Por ejemplo, cuando hacemos mamoplastas de aumento, hay que hacer una consulta individual para buscar cuál es el implante, el volumen que más se ajusta a las expectativas del paciente. Para eso hay diferentes herramientas, se pueden hacer pruebas, digamos, en vivo, probándose diferentes probadores, se llaman, para que la persona sepa cuál es el volumen final que va a tener, para que sienta su peso, para que vea la proyección. Hay softwares también que nos ayudan, digamos, a predecir de alguna manera sus volúmenes. No son cosas que por requisito tenga que hacer cualquier persona, cualquier cirujano plástico, pero lo que veo es que hay muchas herramientas que también en las consultas nos ayudan a enfocar cada vez mejor a un paciente para tener resultados más precisos. Y le dan seguridad al paciente. Y le dan seguridad al paciente, claro. Y sabe uno que puede ser su resultado más óptimo, pero sobre todo por el acompañamiento constante del cirujano, y no cuando uno sale de la cirugía se olvidó ya de esa relación que seguramente se va a mantener por siempre, porque creo que esa es una también de las garantías de un buen cirujano, que lo acompaña a uno siempre y que le quede lindo el resultado. Sí, de acuerdo, pienso que ese acompañamiento a los pacientes es fundamental. Lo que generalmente ocurre es que los pacientes dejan de ir cuando se sienten muy bien, pero claramente debería ser a muy largo plazo, porque todos estos insumos que estamos poniendo, los implantes, pues van a necesitar un seguimiento, por ejemplo, o las liposucciones o muchas cosas, pues requerirán un seguimiento a muy largo plazo. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Esteban Jaramillo del Río, médico y cirujano plástico, estético y reconstructivo, nuestro invitado de hoy, con esa asesoría muy breve pero muy importante para tener en cuenta esas recomendaciones a la hora de hacerse una cirugía estética. Gracias por acompañarnos, y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Hasta luego.